Bueno, pues siguiendo con el vídeo anterior, ahora lo que vamos a hacer es calcular los parámetros estadísticos básicos. Vamos a empezar calculando la media, la mediana y la moda. Y después calcularemos también otros parámetros, los de dispersión que se utilizan en cursos más avanzados. Bueno, para empezar calculando la media, recordamos que la media es la suma de los datos dividido entre el número total de datos. Para calcular la suma de los datos vamos a utilizar nuestra tabla de frecuencia, pero vamos a dejar solamente la columna de datos, frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, que la usaremos para la mediana. Pero además vamos a incorporar dos nuevas columnas que son producto y producto cuadrado. El producto es donde vamos a sumar los datos. Por ejemplo, si tengo seis alumnos con 0 hermanos, el total de hermanos que acumulamos serían 0, ¿vale? Sería así igual a 6 alumnos por 0 hermanos. Bueno, pues esa fórmula la copiamos hacia abajo y nos va a devolver 10 alumnos con un hermano, son en total 10 hermanos, 4 alumnos con 2 hermanos cada uno son 8, 4 por 3, 12, así, ¿verdad? En total la suma me da 62 hermanos, mientras que el número de alumnos que tengo en clase son 30. La media, por tanto, será este 62 dividido entre 30. Recordamos ya del vídeo anterior que yo no pongo aquí 62 porque si me cambia cualquier dato, automáticamente esa media, por ejemplo, si en lugar de 10 alumnos con un hermano, que está por debajo de la media, tengo a 15 alumnos, veremos que la media, lógicamente, baja, ¿de acuerdo? Bueno, la moda y la mediana vamos a hacerlo de momento a mano. Eso sí, la moda es el dato que más se repite. Vemos que la frecuencia absoluta, el dato que más se repite 10 veces, es el 1, por lo tanto la moda sería 1. Y la mediana, hay por ahí un ejercicio que tengo con las soluciones y donde se explica muy detalladamente cómo se calcula la mediana. Pero bueno, básicamente si tengo 30 datos, el elemento mediano sería ordenando esos datos desde el más pequeño al más alto, es decir, tengo 6 veces el 0, pues se ponen 6 veces el 0. 10 veces el 1, se ponen 10 veces el 1, así hasta que terminamos con el último 8. La mediana sería el elemento central. Si tengo 30 datos, quiere decir que tengo dos elementos centrales, ¿vale? Porque para un número par de datos no hay elemento central. Si divido 30 entre 2 me daría 15, eso quiere decir que las posiciones que ocupan esos elementos centrales serían la posición 15 y la 16. Miramos aquí, resulta que la frecuencia absoluta me dice que del elemento que ocupa la posición 1 a la sexta es un 0, es decir, estos 6 ceros serían el primer dato, el segundo, así hasta el sexto. Del séptimo al decimosexto serían números unos, estos 10 que hay ahí. El séptimo, el octavo, el noveno, así hasta el 16. Después del 17 al 20 serían números 2, del 21 al 24, 3 y así sucesivamente. Como hemos dicho que queremos calcular el 15 y el 16, resulta que tanto el 15 como el 16 están en este grupo que va del 7 al 16, es decir, que los dos son números 1. Pues si el 15 es un 1 y el 16 es un 1, la mediana en este caso es la media de esos dos datos centrales y me da también 1. Si hubiese sido un número impar de datos, por ejemplo 29, al dividir 29 entre 2 me da 14 y medio, me voy al siguiente número entero 15 y buscaríamos el elemento que ocupe el lugar 15 y sería directamente ese dato la mediana. Bien, hasta aquí terminaríamos la parte de primero de eso. Para calcular otra serie de parámetros de centralización que se utilizan a partir de tercero de la ESO y este año de segundo calculamos esta nueva columna que es la del producto al cuadrado. Lo primero, x al cuadrado, pues x en Excel, el cuadrado se pone así con este angulito, el 2, y ahora se multiplica por la frecuencia. Bien, en ese caso lógicamente 0 al cuadrado 0 por 6, 0, pero a partir de ahí ya aumenta. Aquí tenemos la suma. Bueno, pues el primer dato, como sabéis, es la varianza, y la varianza es igual a la suma de la columna 4 entre la suma de la frecuencia, es decir, el número de datos, menos la media que hemos calculado antes al cuadrado. ¿De acuerdo? Otra vez el angulito este. Y eso me da 3,86. La desviación típica
sería la raíz de la varianza. Pues para ello usamos una función que es raíz cuadrada de este numerito entre paréntesis, ¿vale? Como siempre referencia a través de la celda, referencias relativas. Y por último el coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación se calcula con la desviación típica dividido entre la media, que lo tenemos aquí. Muy bien, si queremos el coeficiente de variación en porcentaje solo tenemos que multiplicarlo por 100 y ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo en cuanto al cálculo de parámetros estadísticos con Excel.